Marzo de 2020. Finalmente, luego de 3 meses del creciente brote de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud declara la propagación del coronavirus como una pandemia. El mundo entero atravesó una de las crisis más desafiantes en toda su historia, que no solo afectó la salud pública, sino también todos los niveles económicos y sociales. Luego de librar una ardua batalla por controlar el nuevo virus, contener los decesos y desarrollar una vacuna a inicios del año 2021, se anuncia una nueva cepa ultra contagiosa del COVID-19, que parece revivir una pesadilla que pensábamos estaba por terminar. Algunos días después de este anuncio, Venezuela entra nuevamente en un sistema de cuarentena radical continua, donde una vez más se inhabilitan la mayoría de los sectores de la población. En marzo de 2021, la Red Nacional de Intercesión de Venezuela, que interconecta a congregaciones en todo el país, lanza la campaña de oración nacional Todos contra el COVID, como una respuesta de la Iglesia cristiana para hacer frente a este virus. Luego de más de un año atravesando una pandemia mundial y cientos de iniciativas sociales y espirituales, es inevitable que surjan algunas preguntas. ¿Es la voluntad de Dios todo lo que estamos atravesando? ¿Por qué justo en este momento la Iglesia se levanta contra el COVID? ¿Orar hará realmente alguna diferencia? ¿Es verdad que Dios controla todo lo que está sucediendo? ¿Por qué hacer la campaña Todos contra el COVID en este momento y no hacerla antes? Bueno, quiero decirles que la Red Nacional de Intercesores en Unidad, que ora 24 horas todos los estados del país en vivo, de manera comprobable y evidente, antes de la pandemia ya había orado 6.500 horas por Venezuela. Es decir, que pudimos anticiparnos proféticamente con oración antes que llegara la pandemia. No es lo mismo un país recibir una pandemia con una plataforma de oración de 6.000 horas oradas a recibir una pandemia sin oración. Pero en este momento, en el 2021, en el mes de marzo, arreció la nueva cepa. Y después que habíamos visto las curvas aplanadas casi completamente en el país, empezó un rebrote muy fuerte que ha traído mucho colapso a todo nivel. Están las instituciones, los cuerpos de salud, el gobierno nacional, y las instituciones están trabajando en función de combatir. Pero la Iglesia de Cristo ocupa un lugar que nadie puede ocupar, y es el lugar de la oración, el lugar de la fe, el lugar del acuerdo, el lugar de la unidad, para ayudar y colaborar contra esta pandemia. Por eso en este momento de emergencia también se levanta una estrategia de emergencia, y en este momento de presión también se levanta una estrategia para presionar este ambiente de enfermedad y de muerte, para traer la vida y la salud al país a través de la fe y a través de la oración. Anualmente recibimos miles de convocatorias a orar por sanidad, pero ¿esto tendrá realmente algún beneficio comprobable en nuestro cuerpo? En realidad la oración tiene un efecto y se ha estudiado, y sí tiene un efecto beneficioso tanto en el aspecto emocional como en el aspecto físico. Hay varios estudios, hay un pastor bautista de Estados Unidos que no creía en las lenguas. Parte de la oración incluye el hablar en lenguas. Y él estuvo al principio en contra del hablar en lenguas, que es parte de la oración. The New York Times hizo un estudio de 1,000 cristianos en Inglaterra para evaluar el efecto en la salud mental. Y su conclusión fue, contrariamente a lo que puede ser una percepción común, los estudios sugieren que las personas que hablan en lenguas rara vez sufren de problemas mentales. En segundo lugar, también hubo un estudio en el Departamento de Neurociencia en el área médica de la Universidad de Pensilvania. El doctor que supervisaba el estudio era el doctor Andrew Newberg, profesor asociado del Departamento de Radiología y Psiquiatría y adjunto profesor del Departamento de Estudios Religiosos. Y también está certificado en la Junta de Medicina Interna, Medicina Nuclear y Cardiología Nuclear. Él dice lo siguiente: nosotros notamos una serie de cambios que ocurrieron funcionalmente en el cerebro. Nuestros hallazgos de la disminución de actividad en los lóbulos frontales durante la práctica de hablar en lenguas es fascinante.
porque estos sujetos creían verdaderamente que el Espíritu de Dios estaba moviéndose a través de ellos y controlando lo que se hablaba. Es decir, cuando las personas hablan el idioma natural, hay aumento de flujo de sangre en el lóbulo frontal, que es el área del lenguaje. Y cuando las personas hablaban en lengua, se activaba la parte central del cerebro. Realmente, si hay un cambio, las personas que hablaban en lenguas, igualmente repito, media hora, una hora en lenguas diario, ese elemento en la práctica del hablar en lengua, su sistema inmune mejoró en un 35 al 40% en relación a la población que no lo hacía, lo que indica una cantidad de activación de los anticuerpos, de los linfocitos y de los plasmocitos en personas que oran en lenguas. Cuando oramos, la oración es lo genérico, es lo amplio. Orar es hablar con Dios, y cuando alguien ora, puede orar por sus cosas personales, por sus áreas particulares. Pero la intercesión ya es ponerse delante de Dios a favor de un problema, a favor de un asunto que no es necesariamente mío, sino de otro. Por eso se llama interceder, ponerse en el medio. De manera que cuando intercedemos por Venezuela, por el COVID, por la enfermedad, por la desesperanza, por el temor, estamos poniéndonos a favor de los que están sufriendo, a favor de los que están enfermos, a favor de los que están padeciendo enfermedad, necesidades. Y eso es intercesión cuando se ora por personas que no son las que está orando. Todos estamos expuestos, cualquiera podría contraer la enfermedad, pero hay una diferencia. Una cosa es contraer la enfermedad teniendo fe y otra cosa es contraerla sin fe. Dice la Biblia que el espíritu angustiado no soportará la enfermedad. De manera que los cristianos, los creyentes en Cristo, tienen la palabra, tienen el Espíritu, tienen el nombre de Jesús, tienen la sangre de Cristo a su favor, que los ayuda a salir airosos y a salir victoriosos de toda enfermedad. Si bien el tramo de la teoría a la práctica es bastante amplio, existe quienes afirman que esto es una realidad en sus vidas. Fue un proceso difícil porque en lo que me dio los síntomas, que llegué a la casa, había perdido el olfato y el gusto. Me voy a hacer una prueba, me hago un rayos X y me aparece positivo que estoy ahí, con el COVID. Luego me empezaron a hacer el tratamiento y me empezaron a hacer la prueba del oxímetro y resulta que lo tenía muy bajo. Claro, no podía trabajar, yo soy sustento de mi familia. Cuando me ven la saturación otra vez empieza a bajar de 85 a 78 y fue bajando, llegó a 65, creo que llegó hasta el último 62. Cuando la doctora yo le mostramos y dice, bueno, pero esto es un milagro de Dios porque con menos de 90 lo hospitalizan y con menos de 85 lo intuban. Una noche mi esposo pasó tosiendo mucho toda la noche y no dormí, lloré, temblé, tuve mucho miedo y mientras estaba allí oré, comencé a orar en lengua y el Señor me dio una palabra en mi espíritu y me dijo, confía. Todas las cosas que te he dicho antes las he hablado para que en mí tengan paz. Y me vino otra vez el versículo que decía que la enfermedad no era para causa de muerte, sino para que su nombre fuera glorificado. Vemos la provisión de Dios en oración, el alimento, cómo llegaba a mi casa, yo sin tener que salir, conseguía el oxígeno, porque me pusieron tratamiento de oxígeno, aunque yo no sentía la fatiga, estaba normal porque yo era asintomático. Y el médico me dijo, esas son las personas que vas caminando y te mueres en la calle, porque llega un momento que el COVID invade los pulmones de una sola vez y ya hasta ahí llega la persona. Y de verdad es un milagro que tú estés ahí. Luego, en un día, me dice mi esposa, mi amor, se está acabando todo, o sea, ya no tenemos el alimento, nos falta hasta el jabón. Al día siguiente vino una provisión sobrenatural a nuestra casa. Vino los jabones, vino la carne, vino todo el queso, vino la provisión que necesitábamos para el mes que faltaba, el Señor la trajo. Entonces vemos que Dios está
a favor de sus hijos. Yo no presenté síntomas de días, sino que de un momento a otro empecé a tener dificultad respiratoria. Como algunos saben, pues yo no soy caraqueño, yo vivo acá desde hace unos 4 años, pero vivo solo. Y empecé a orar, creo que tuve una ruta muy similar a la de muchos, donde empecé a sentir temor, sobre todo porque no podía respirar. En 6-10 pasos caí de rodillas sin poder respirar del cansancio que tenía. Me recosté y comencé a orar y le dije: Señor, no, mi historia no puede terminar aquí. Hay muchas cosas que tú me has prometido. Y una de mis oraciones en aquel momento fue: necesito, Señor, que el cuerpo me cubra ahora. La especialista que me atendió a mí, la profesional de la salud, recibió una llamada. Yo no la conocía. En toda esta pandemia pues hay gente que no coincidimos durante los servicios presenciales. Recibí una llamada y ella le dice a la hermana que la contactó por mí: pero tiene que ser hoy, fue su pregunta, porque estoy muy cansada. Y ella dice: bueno, yo te aviso ahorita, y cuelga y va rumbo a su carro, y en lo que llega al carro para irse a su casa, Dios puso en su corazón, porque después pude conocerle y conocer el testimonio, de las personas que te dije que ibas a ayudar, él es el primero. Y se vino hasta el apartamento, y cuando abre la puerta, que la veo llegar junto con su esposo, ella me cuenta: lo primero que me alarmó fue que te vi gris. Y en un momento que te hice una de las pruebas, me di cuenta de que tus uñas estaban azules, tu saturación de oxígeno estaba muy baja, y tuve temor en mi corazón. En menos de 6 horas, yo pude ver cómo una operación de Dios desde el cuerpo empezó a resguardar mi vida, empezó a llegar todo lo necesario para que yo fuera atendido. Para mí fue impresionante. Vi el auxilio de Dios a través de mis hermanos en Cristo. Pude ver en ese momento cómo la oración ciertamente impartió fe a mi espíritu. La oración me dio fortaleza. También esa oración activó gente dentro de la iglesia, gente que dispuso en su corazón. Debemos saber de Alejandro. La oración puso en ellos el cuidarme, puso en ellos el guardarme. Entonces no fue solamente una fe individual la que hoy en día me hace a mí testificar de un milagro, sino que además de eso fue una fe corporativa que me sostuvo y me ha mantenido durante todo el proceso hasta el día de hoy. El objetivo de esta campaña es reunir la mayor cantidad de oración e intercesión a favor de la sanidad de Venezuela. Sabemos que la enfermedad y la muerte que está produciendo el COVID-19, esto es algo espiritual y no solamente físico. Y sabemos que la oración puede intervenir en lo espiritual y en lo físico, porque Jesús en la cruz llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Y cuando activamos la fe en esa palabra y en esa realidad, podemos desplazar la realidad de la enfermedad por la verdad de la salud y la sanidad de Dios. Por eso, cuando levantamos una campaña como esta y motivamos a todos los venezolanos a sembrar minutos de oración, entonces podemos, como Venezuela, como país, salir adelante y presionar esta maldición, presionar este ataque, presionar esta enfermedad, hasta que la podamos desterrar de nuestro territorio. Y es posible con el poder de la fe y el poder de la oración. Actualmente, la campaña nacional Todos contra el COVID ha alcanzado a miles de personas a nivel nacional. Estados en todo el país han vencido barreras de conectividad para sembrar minutos de oración y hacer frente a esta situación. Niños, jóvenes y adultos son parte de esta iniciativa. Interceder es ponerse delante de Dios, a favor de nuestros hermanos y en contra de la enfermedad. ¿Harías tú eso por alguien?